en torno, en torno a la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, y muy especialmente el hecho de que se nos invitara como Escuela de Sociología para pensar en conjunto uno de los acápites que Francisco aborda en esta encíclica, justamente el capítulo 5, la mejor política. Había tomado algunas ideas o algunos apuntes a modo de motivación para comenzar esta conversación en la tarde de hoy, y había estado reflexionando un poco en las conexiones en las que al menos a mí me hace mucho sentido este capítulo de la encíclica con aquella conferencia de Weber que dictó en el año 1919 en Múnich, la política como vocación, y me parecía que era muy interesante volver a la reflexión sobre cómo la fe es vocación y cómo la política, en tanto vocación, así como mencionaba Weber, tiene una conexión bien importante con la fe. Decía Weber en ese momento, en esa conferencia, la política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias para la que se requiere al mismo tiempo pasión y mesura. Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible, sino se intenta lo imposible una y otra vez. La invitación a compartir esta tarde está orientada un poco a ello, a hacer confluir los aportes del pensamiento teológico y el sociológico, a encontrar un poco esas conexiones entre política y fe. El campo religioso, que además no se reduce a la práctica religiosa, es también un campo de reflexión imprescindible en la formación dentro de las ciencias sociales. Nuestra universidad tiene en su misión precisamente enriquecer su formación con los aportes que la filosofía y la teología han desarrollado, muchísimo antes incluso que lo que conocemos como las ciencias sociales modernas. Agradezco especialmente esta instancia porque nos permite entonces repensar la política, lo político, desde otras coordenadas, y también porque posibilita desmitificar algunos prejuicios respecto de los textos religiosos como si fueran a veces textos menores. Yo siempre digo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento bien pudieran superar cualquier índice de impacto si es que estuvieran clasificados dentro de los sistemas de indexación que conocemos. Y eso un poco no dice solo, digamos, del nivel del asiduo que tiene de alguna manera aún la Biblia como texto filosófico, no solamente teológico, sino antes bien sobre la modernización y también los procesos de neoliberalización que han impactado las ciencias sociales, especialmente en las últimas décadas. Decía Weber en esta conferencia, La política como vocación, que el problema original de la teodicea es el cómo es posible que un poder que se supone a la vez infinito y bondadoso haya podido crear este mundo irracional de sufrimiento inmerecido, de injusticia impune y de estupidez irremediable. O sea, pensaba y reflexionaba Weber, o ese creador no es todopoderoso o no es bondadoso, o bien la vida está regida por principios de equilibrio y de sanción que solo pueden ser interpretados metafísicamente o que están sustraídos para siempre a nuestra interpretación. Este es el problema de la irracionalidad del mundo y ha sido la fuerza que ha impulsado todo el desarrollo religioso. Es decir, el problema del poder es central también en toda la religión. Cuando el profesor Justino, acá presente, y a quien le cedo la palabra de inmediato, pensó y propuso justamente en la figura, en la persona de Benito Baranda para acompañarnos en este encuentro, coincidimos en la certeza de que pocas personas en Chile hoy encarnaban esta conjunción entre fe y política, porque nuestro invitado ha sabido hacer de la política ese ideal que señalaba Weber, una vocación. Así que muchas gracias, Benito, por acompañarnos, y le doy la palabra a Justino. No, bueno, buenas tardes. Aunque sé que no necesita demasiada presentación, pero quiero destacar que Benito Baranda es psicólogo con doctorado en sociología, con mención en exclusión social por la Universidad Comillas
de Madrid, así que colega nuestro. Por 20 años fue director social del Hogar de Cristo, actualmente es presidente ejecutivo de América Solidaria Internacional e integrante del directorio de Fundación Superación de la Pobreza. Hombre de una sola línea, la que viene desde el Padre Hurtado y pasa por el Cardenal Silva. Como un antecedente al coloquio que nos convoca, ha expresado por distintos medios su convicción de que, comillas, todas las personas que nos dedicamos a visibilizar y trabajar por temas sociales, ambientales, culturales, entre otros, también abordamos asuntos políticos. Y que entiende el origen de la política como trabajar de forma colectiva para que se den las condiciones sociales que permiten a los ciudadanos y ciudadanas el desarrollo consciente y pleno de su dignidad, es decir, del bien común. En esta línea de coherencia ha puesto sus amplios conocimientos técnicos y del territorio en ser parte de mesas de trabajo de distintos gobiernos, como el Consejo Ciudadano de Observadores para formular la nueva Constitución, panel de expertos de la CASEN, el Consejo Asesor Anticorrupción, que se llamó la Comisión Engel, entre otros. Es miembro de la Convención Constitucional, ustedes lo saben, electo con una de las más grandes mayorías, en la cual está trabajando intensamente en la Comisión de Ética. Así que, Benito, te dejo la palabra y muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Bueno, muchas gracias. Es un gusto, bueno, reencontrarme con varios de ustedes y además el poder reflexionar acerca de esto. Considero que es una buena oportunidad para poder repensar lo que estamos haciendo en Chile y este Papa suele, ¿no es cierto?, pisar los callos en estos temas. Entonces hice una pequeña reflexión en torno al itinerario que ha tenido este Papa a través de esta encíclica. Yo actualmente, para aclararlo, solo estoy dedicado a la Convención Constituyente. Renuncié a América Solidaria, donde trabajaba, eh, y bueno, y renuncié a los directorios de otras fundaciones, salvo el de una escuela de niños sordociegos, donde va nuestra hija, y otras actividades que me vinculan, ¿no es cierto?, a vivienda o temas así, pero no remunerados, ¿ya? Porque no, la verdad es que es muy exigente la convención, tiene muy poquito tiempo para realizarse, tenemos solamente 9 meses y ya pasó uno, prorrogable a 12. Entonces, el poder dejar tiempo para otras cosas es muy difícil, no, hay que estar metido y los fines de semana, bueno, tocan muchas charlas y encuentros también con las personas, ¿ya? Así que estoy dedicado exclusivamente a eso y renuncié, una vez electo, renuncié a mi trabajo que era América Solidaria. Eh, y bueno, quería partir por una reflexión. Hoy estamos, por casualidad, ¿no es cierto? A lo mejor por esas cosas del destino, estamos justo en el Día de la Solidaridad, el 18 de agosto. Y los estudiantes de esa generación que hoy día son parlamentarios y que unos candidatos, recordaban que también en esta fecha, el 2011, fue la famosa Marcha de los Paraguas, que por casualidad, yo trabajo en lo que hoy día llamamos Plaza Dignidad, por casualidad me tocaba bajar a una reunión a la Universidad Alberto Hurtado y bajé con ellos ese día y quedé empapado, pues llovía mucho y era impactante. Eh, y esa noche fui a donde comencé a estudiar, esa tarde, fui a donde comencé a estudiar, que era el Campo Oriente, y había una toma de los estudiantes, que bueno, a mí no me tocó, no sé si habrá tocado otra toma alguna vez en el Campo Oriente. Yo estuve algunos años allí, me parece que los 2 primeros años de universidad, después nos cambiaron a San Joaquín, cuando estudiaba psicología, y conversé con los estudiantes, con aquellos, muchas y muchos de los cuales hoy día están involucradas e involucrados en política, o en trabajos sociales, o en compromisos, ¿no es cierto?, intelectuales, metidos, ¿no es cierto?, en investigación, en universidades, trabajando en muchos otros países a veces, algunos y algunos de ellos. Y en la noche terminé la misa del santuario, ¿ya? Eh, esa noche terminamos ya, si mal no recuerdo, esa misa no sé si uno de los nuncios o monseñor, no me recuerdo quién estaba, pero fue una misa también dentro del templo y bueno, esa misa muy emotiva. Y el padre Hurtado, como lo puse hoy día yo en las redes, eh, tenía una frase que seguramente se le había copiado, como hacía él, tomaba muchas frases prestadas de muchos de las y los intelectuales de esa época, que decía que toda reforma social
tiene que ir acompañada de una reforma de la conciencia, ¿ya? Y al releer Fratelli Tutti, cuando me invitó Justino, bueno, me volvió a surgir esta reflexión. ¿Cómo hacemos una reforma del conocimiento que tenemos de las otras y de los otros, del conocimiento de la realidad, que impacte una transformación de nuestra conciencia? Y ahí recordaba también memorables textos del que ya ha partido, ¿no es cierto?, Humberto Maturana al respecto. Cómo nos dejamos cambiar por las experiencias que estamos viviendo. Y no nos amarramos como un buscador de Google solo a lo que pensamos, leyendo solo los que piensan como nosotros, solo los que actúan como nosotros. Y nos vamos entonces jibarizando. Porque como no leemos nuestro propio buscador de Google nos va a buscar lo que queremos leer, lo que al final, ¿no es cierto?, sigue alimentando eh, a lo mejor también barreras de vínculo con los demás, eh, eh, carga, ¿no es cierto?, de una visión muy pequeñita de la realidad. Eh, bueno, esas son las reflexiones que me surgieron. Y me acordé de un libro de algún tiempo atrás, que seguramente más de alguno de ustedes lo habrá leído, que me impactó mucho cuando lo leí porque yo no lo había pensado así, de los grandes principios de la Revolución Francesa. Si algunos de ustedes recuerdan, ¿cierto? Antonio Bayo decía que el gran principio olvidado de la Revolución Francesa era el principio de la fraternidad. Ese era el gran principio olvidado. Y hace un pequeño texto sobre esto, analizando, ¿cierto?, cómo la fraternidad se fue olvidando en la manera de construirnos como sociedad. Y fuimos estimulando los otros principios, muy necesarios también. Eh, Al leer el texto sobre la mejor política del Papa, ¿no es cierto? Bueno, traje a la memoria y me recordaba y quería como recordárselo a ustedes también, que esto tiene una historia en el caso del Papa. El Papa ha tenido, ¿no es cierto?, hartas cartas, hartas intervenciones. A mí me tocó estar a cargo de la visita cuando él vino para acá de parte del Estado. Y los textos se van repitiendo mucho, él va citando mucho de otros textos, como le ocurría también a los papas anteriores. Pero si uno hace un hilo conductor de las tres encíclicas, son bien impresionantes, porque la primera, que es el Lumen Fidei, ¿no es cierto?, de 2013, nos habla, ¿no es cierto?, de la conmoción que provoca, ¿no es cierto?, el creer en Cristo, ¿ya? Laudato Si pega un golpe tremendo en la iglesia, nos sorprende quizá mucho porque se mete en uno de los temas altamente complejos y que hoy día, ¿no es cierto?, lo estamos viendo como emergencia climática, y ya no solamente una crisis, sino una verdadera emergencia, eh, y se mete muy fuertemente ahí, nos habla del cuidado de la casa común. Y hoy día, con la Fratelli Tutti, nos, nos remueve adentro y nos dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el cuidado entre ustedes? ¿Qué está pasando con esta fraternidad? ¿Es sólida esa fraternidad? ¿Hay amistad social? Y lo va tocando en capítulos como algunos de ustedes lo habrá leído, ¿no es cierto?, que son bien duros porque yo no he recordado, por lo menos me leí harto en mi estudio de Juan Pablo II, eh, y un poco de Pablo VI, ¿no es cierto?, y bastante Benedicto, pero él dedica casi un capítulo a una parábola cuando habla de esto. Y nos vuelve a meter adentro y nos vuelve a refregar en la cara qué es lo que está pasando con eso que son los últimos, los más olvidados, los más olvidados. Y es como una provocación que este Papa nos hace muy fuerte. Y esa provocación la hace partiendo de un diagnóstico dramático, ¿ya? Al leerlo el diagnóstico, bueno, yo que algo vengo, varios de ustedes ya se han dedicado a la sociología, yo la estudié principalmente vinculada a las políticas para enfrentar la exclusión social, pero los que son de origen, que vienen de la sociología, ¿no es cierto?, que les ha tocado solamente seguir los textos de Bauman y de muchos otros y otras que han escrito, eh, el Papa nos habla mucho de eso en esa primera parte cuando hace el diagnóstico, pero termina diciendo, bueno, hay que caminar en esperanza. Eh, Están los seres humanos, ¿no es cierto?, y, y para poder transformar la realidad tenemos que seguir esa luz de esperanza. Y para poder seguir esa esperanza, bueno, hay que ampliar el corazón. Y nos metemos ahí en esa parábola tremenda, ¿no es cierto?, el buen samaritano, que muchas y muchos, ¿no es cierto?, nos ha tocado
a lo mejor estar puesto en cualquiera de los personajes de esa parábola. Uno podría intercambiarse los personajes de esa parábola en los momentos de la vida de uno. Y nos provoca porque, como lo dice un gran pensador, teólogo francés, ¿no es cierto? Nos provoca porque nos obliga a lo extraño, a vincularnos con lo extraño. Así no, ¿es tan extraño ese que está ahí para ti? Se mete, ¿no es cierto?, en eso que lo marcó desde el inicio eh, de eh, su carrera papal, de su papado, ¿no es cierto?, cuando se va a Lampedusa y se mete nuevamente, ¿no es cierto?, con personas que hemos considerado siempre extrañas, que inclusive no tienen tradiciones comunes y que no vienen de los mundos, uno podría decir entre comillas, cristianos, ¿no es cierto? Y de ahí se deja caer con dureza en lo que es esa mejor política. Y esa mejor política él la plantea desde el bien común, desde el bien común, lo vuelve a retomar como esa tradición de la iglesia, ¿no es cierto? Cómo esa política está efectivamente al servicio del bien común. Y yo antes de meterme en ese servicio al bien común, quería como decir qué es lo que va pasando cuando uno se involucra ya directamente en la política. Yo siempre he estado metido en las políticas sociales, metido en la discusión de las políticas sociales, pero metido de lleno en la política nunca me había tocado estar, salvo brevemente en mi periodo de estudiante, pero muy cortito. Entonces, hoy día ya metido dentro de la política, construyendo el, como el esqueleto, ¿no es cierto?, la política, la carta magna, ¿no es cierto?, en las discusiones políticas, eh, uno va descubriendo aquello que impide construir algo común, ese bien común. Y yo he ido anotando esto. Antes de que ustedes me invitaran, yo en estos meses he ido anotando en los diálogos que he tenido, como psicólogo a lo mejor, algo como sociólogo, pero como psicólogo principalmente iba anotando y diciendo qué barreras tenemos. Y quiero contarle algunas, antes de hablar de esta mejor política. Las personas en general venimos de trayectorias de vida muy distintas y nos cuesta mucho comprender esas trayectorias de vida, eh, de miedos, de momentos de la historia también muy diferentes, ¿ya? Eh, y en este mundo, ¿no es cierto?, que esto que nos refriega Bauman, porque retornando, ¿no es cierto?, a Freud, alguno de ustedes lo habrá leído, hace algo que Freud, ¿no es cierto?, lo decía mucho, que habíamos renunciado en esa época de Freud mucho a nuestra vida personal para alcanzar una seguridad social. Lo colectivo se comía a lo personal. Y eso, él decía, causaba mucho del sufrimiento psíquico. Y ese sufrimiento psíquico, ¿no es cierto?, era porque tú no lograbas desarrollarte porque te absorbía lo colectivo. Entonces, buscando seguridad, ¿ya?, eso colectivo te absorbía. Entendido así desde el punto de vista psicológico. Bauman dice, ahora nos fuimos al otro extremo. Decidimos que esa seguridad que la encontramos en lo colectivo ya no está y nos fuimos a una búsqueda, ¿no es cierto?, más individual de una supuesta libertad. Algo de eso incipientemente, ¿no es cierto?, nos lo desarrollaba Fromm en sus textos de la década de los 60, los 70. Entonces, en este polo entre libertad y seguridad, entre lo colectivo y lo individual, yo creo que se van produciendo choques con las historias personales. En este pequeño comité de ética, por ejemplo, donde estoy yo, que somos 17 personas, eh, hoy día, como sabía que tenía esto, anoté algún ejemplo, no se los puedo dar porque hay personas involucradas, pero que me hicieran sentir que efectivamente lo que les voy a contar está ocurriendo en la vida política. Imagino que ocurre en el Parlamento. Yo no vivo en el Parlamento, ocurre en los parlamentos y ocurre en general en el mundo político. Eh, Esas trayectorias personales, bueno, nos construyeron una estructura de personalidad. Y cuando tú llegas a vivir en una comunidad de 155 personas, que es el caso de la convención, bueno, cada uno llega con su estructura de personalidad. Si eso ocurre en una congregación religiosa, ocurre en una familia, ocurre con los hijos que se han criado dentro de un mismo espacio, sobre todo los que venimos de familias numerosas, o tenemos varios hijos e hijas. Eh, y ese respeto a esa individualidad tiene espacios vacíos, porque cuesta mucho. Uno no viene de las trayectorias que vienen las otras personas, no viene de los temores o de las riquezas o de las seguridades que vienen las otras personas. Y creo que esa es una de las primeras grandes barreras. El Papa nos dice que esto se puede ir enfrentando con el diálogo, me voy a referir más adelante de eso, y que eso trae después como consecuencia
la amistad social, ¿no es cierto? Pero esa es una barrera, y uno tiene que comprender que es una barrera que es connatural al ser humano. Más ocurre, ¿no es cierto?, en las sociedades cuando las personas provienen de otros países, porque tienes que volver a replantearte, bueno, cuál es la construcción personal que tienes de esos otros países. Si Chile se ha construido sobre la vanidad, bueno, el otro país siempre va a ser inferior y el que viene de otro país siempre va a ser inferior a uno. Eh, Me recuerdo un estudio hace muchos años atrás que decía que los más soberbios del continente eran los cubanos y los chilenos, ¿ya? Por distintas razones, pero eran consideradas por el resto del continente como las personas más soberbias, ¿ya? Eh, entonces, eso, bueno, uno lo tiene que ir conversando, conociendo, dándose el tiempo de contemplar a las otras personas, viendo por dónde uno puede entrar para conocer la otra parte de esa persona que a veces tiene una coraza, ¿no es cierto?, en la cual ha encontrado algo de seguridad y pretende defender ideas para que no sean contaminadas por las ideas de otros. Entonces, la primera gran tensión son las tensiones en la vida política que yo he ido conociendo más profundamente ahora, son las tensiones de las propias estructuras de personalidad, ¿no es cierto?, que tienen quienes llegamos allí. La segunda gran tensión que se vincula, todas se vinculan entre sí, pero la quise separar, son tensiones de carácter cultural. Ustedes me dirán, Benito, es difícil. Bueno, en Chile se hablan muchos lenguajes, y esos muchos lenguajes que se hablan, bueno, a veces no conversan entre sí. Ustedes me dirán, todos hablamos castellano. No, no hablamos todo castellano. El castellano que hablan algunas personas dentro de la convención es distinto al castellano que hablan otros. Tienes otras cargas, otros contenidos. Sus barrios son distintos. El idioma que se habló en sus casas es diferente. Dentro del castellano, por supuesto que hay otras lenguas ya que están allí presentes también. Eso trae, bueno, tensiones culturales grandes. Unos, ¿no es cierto?, se pueden sentir que vienen de territorios que son similares a territorios de Europa, y otros se pueden sentir que vienen de otros territorios, o de territorios rurales, o territorios que son diferentes, o de territorios que no tienen ni siquiera cercanía con esos territorios de Europa. Para algunos, ¿no es cierto?, el ideal siempre ha sido el mirar a otros países para afuera y sentirse que somos como ese país, y para el resto no. He recordado mucho una conversación que tuve con el ex canciller de Brasil. A mí me tocaba ir mucho a trabajar a Haití, donde trabaja y trabajaba, y está ahora en Chile la hija de Justino, y este canciller en una comida que teníamos, supo que yo trabajaba y se me acercó y me dijo, oye, qué maravilla, Haití, me dijo, ¿te has dado cuenta que hablan tan bien francés y han leído tanto de la literatura francesa? Y yo como que me sonríe y le dije, eso será el 1% de los haitianos. El resto de los haitianos habla creol, que es su idioma, ¿ya? Y saben mucho de su cultura, ¿ya? Y tienen una rica vida. Pero claro, ese grupito que se siente vinculado a Francia, que inclusive tiene nacionalidad francesa, muchos de ellos, bueno, una elite que generalmente es mulata, ¿ya? Y no es los negros. Yo no sabría diferenciar a veces cuando veo a las personas, pero ellos me han ayudado a diferenciar las personas, ¿ya? Eh, y hay esas diferencias culturales en un país que uno podría decir que es más o menos homogéneo. Bueno, no hay países, yo digo, no hay países homogéneos. En mi trabajo en América Central me tocó muy frecuentemente ir a Guatemala. Guatemala, claro, tiene una gran cantidad de poblaciones, de pueblos originarios, indígenas y distintas lenguas, y no es homogéneo eso. Inclusive entre pueblos cercanos se diferencian por tradiciones distintas. Esas tensiones culturales las estamos viviendo también en el vínculo político, y eso atenta, o a lo mejor es la antesala de la amistad social, de la posibilidad de dialogar. Otra de las grandes tensiones, ¿no es cierto?, una tensión socioeconómica, ¿ya? No me voy a extender mucho, pero eh, la exacerbación, ¿no es cierto?, de la meritocracia en Chile, y la exacerbación de que tú eres a través de los bienes que tienes, de lo que vas obteniendo, de los títulos que tienes, bueno, ha aplacado mucho la riqueza que puede tener otra persona. Al lado mío, un puesto más muy cerquita, hay una persona que se declara dueña de casa, y cada vez, ¿no es cierto?, que se dice tienen que haber profesionales, los asistentes tienen que ser todos titulados profesionales, se indigna, se para y golpea la mesa y dice, ¿pero por qué? Dice. ¿Por qué no pueden ser personas
que nos pueden ayudar en las tareas que tenemos que realizar. Esa medida no se aprobó, por supuesto, y se aprobó que puede ser cualquier persona que tú consideres que te va a ayudar en la tarea. Ahí no voy a extender mucho. Las otras tensiones, por supuesto, son tensiones político-históricas, ¿ya? Ha causado mucha polémica que en el reglamento ayer se discutió acerca del negacionismo. Bueno, varios de ustedes y varias de ustedes y de los que nos están escuchando a lo mejor han estudiado el negacionismo. Es todavía algo muy nuevo, está, ¿no es cierto?, muy presente en Alemania, y ellos sí que lo tienen, ¿no es cierto?, y algo parecido a eso, con otro nombre, ¿no es cierto?, lo tomaron en España, ¿ya? Pero algo muy nuevo para los juristas, y fue una larga discusión, la pueden buscar ustedes en la Comisión de Ética, donde los juristas se escandalizaban de los que no somos juristas, diciendo qué es lo que tenía que estar también dentro de la convención, porque un reglamento de ética no son normas constitucionales, es un reglamento de ética que nos tiene que ayudar para tener una adecuada convivencia dentro de la convención. Hay que circunscribirlo a eso, no hay que meterlo en el derecho penal o, ¿no es cierto?, o en normas constitucionales. Esto es cómo yo me voy a tratar con los otros y con las otras. Y eso, bueno, se ve como un atentado, ¿no es cierto?, a la libre expresión. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál es la libre expresión? La libre expresión es construir una constitución. Para eso nos pidió la ciudadanía estar acá, no para tener discursos de odio, ¿no es cierto?, de descalificación o de negación de hechos que han ocurrido en Chile y que han causado mucho dolor. Entonces, esas tensiones político-históricas son muy grandes, ¿ya? Y nos diferencian mucho, como pueden diferenciar dentro también de espacios distintos. Me recordaba, ¿no es cierto?, yo soy una de las personas que me ha tocado leer durante todos estos años, ustedes que están, ¿no es cierto?, en una universidad que está vinculada a los padres salesianos, me ha tocado leer mucho lo que ocurrió con los Selknam en Tierra del Fuego. Y las versiones son tan distintas de personas que vivían en una misma comunidad, de personas que se vinculaban en el mismo territorio. Eh, entonces, si esas tensiones políticas, históricas, de poder tener una interpretación adecuada de la realidad, de lo que ocurrió de los hechos, ya en un pequeño mundo, ya hay esa diferencia, piensen ustedes, entre 155 personas que no nos conocíamos, la gran mayoría, yo conocía algunas y algunos pocos, que tenía amistad con algunos, muy poquito y muy poquita, ¿ya? Ni siquiera con los del grupo que yo tenía, conocía más que nada dos de esas personas que fuimos elegidos. Bueno, esa también es una barrera. Puede ser una antesala. Yo lo considero una antesala porque todos estamos trabajando, o la gran mayoría, para generar esos vínculos, ¿ya? Y que el Papa, ¿no es cierto?, nos lo pone en esa amistad social, ¿ya? Y en el contexto del diálogo. Bueno, metámonos y después, para concluir, dejarles la palabra también a las personas que quieran dar su experiencia y también dialogar. Metámonos más de lleno, ¿no es cierto?, en lo que fui rescatando como aspectos importantes de este quehacer político. Tomé 6 puntos que me gustaron mucho cuando lo leí la primera vez. Había rescatado 5, ahora rescaté un sexto punto. Es que desde dónde se hace la mejor política. Así lo voy a ver ahora, no me quiero extender mucho en torno a esto, ¿no es cierto? Lo quiero ver desde dónde se hace esa mejor política a partir de Fratelli Tutti. Esta mejor política, sin lugar a duda, y siguiendo la línea de este Papa, se hace primero desde el extraño. Si bien en el texto, ¿no es cierto?, que tenemos, que el capítulo 5 de esta encíclica no le dedica un gran tiempo a esto, pero si uno se remite, ¿no es cierto?, al capítulo 2, donde pone la parábola del buen samaritano, bueno, es desde el extraño donde se tiene que comenzar a construir esa mejor política. Esto no es ajeno a este Papa. Recuerden que él hablaba, ¿no es cierto?, desde la periferia, lo hablaba mucho en Argentina, tiene algunos textos en relación a eso, o algunas intervenciones. Y cuando habla del extraño, habla del buen samaritano. Ahí nos pone el ejemplo del buen samaritano. Cuando el otro ya es un extraño para mí, y ese extraño, ¿no es cierto?, puede tener muchos rostros distintos. Hasta alguien que vive bajo mi mismo techo puede haber pasado a ser un extraño, o alguien que trabaja conmigo, o alguien, ¿no es cierto?, con el cual yo tuve algún conflicto en la historia y que seguimos encontrándonos, pero es como un extraño. En la vida familiar, en la vida de una comunidad religiosa, en la vida universitaria, ¿no es cierto?
en las propias pugnas, ¿no es cierto?, que tenemos también dentro de la misma vida política. Entonces, lo primero es que es desde ese extraño, y allí marca, ¿no es cierto?, una tendencia de cómo yo me tengo que abrir a ese extraño. Y en esto me recuerdo mucho textos preciosos, ¿no es cierto?, y muy reflexivos y profundos de lo que nos enseñaba y nos dejó como herencia Humberto Maturana. Lo segundo, que esto se va construyendo desde la amistad. Y él habla de la amistad social. Eh, y esa amistad social es que yo reconozca a la otra persona como un hermano o hermana. No somos de distintas razas, somos una misma raza. Y esa amistad social, ¿no es cierto?, nos dice el Papa, no es una utopía. La tenemos que ir construyendo. Eh, Tengo dos ejemplos preciosos que han ido ocurriendo dentro de la convención de personas que estaban en los extremos, a lo mejor desde la visión que uno tenía del exterior, en la visión de la política, en la experiencia de la política, y se han visto obligadas y obligados a dialogar dentro de los pequeños espacios que tenemos en nuestras comisiones. No sin fricciones, por supuesto, con fricciones duras a veces, muy duras, pero han tenido que dialogar, han tenido que llegar a acuerdos, hemos tenido que llegar a acuerdos. Pero hay ejemplos extremos donde se ve el redescubrir esa amistad social. Y esa amistad social, y esto es lo tercero que agregué, porque se vincula a lo anterior, pero lo quise separar porque tiene un vínculo también muy estrecho con el Padre Hurtado, es lo que habla el Papa del sentido social. Del sentido social. ¿Ya? Y el sentido social, el Papa nos dice que tiene que superar la mentalidad individualista. O sea, cuando yo exacerbo esa libertad individual, me encierro en mí mismo, y yo lo hablo mucho y digo mucho que es como una individualidad, un individualismo meritocrático, donde yo no tengo nada que agradecer, me debo solo a mí mismo, y cuando digo, yo me he construido solo. Cuando ustedes ven de repente una entrevista que alguien dice, no le debo nada a nadie, yo siempre me pregunto y digo, bueno, ¿y de dónde salió el espermio y el óvulo donde se formó esa persona? Donde tiene, ¿no es cierto?, las características. ¿Quién lo recibió en el parto? ¿Qué persona hizo el aseo del quirófano donde esa persona estaba? No sé, empiezo a hacer una lista larga de personas que esa persona nunca conoció, pero que le permitieron estar vivo, ¿no es cierto?, tener los alimentos en la mesa para comer, poder nutrirse, no sé, sacar la leche de la vaca, no sé, hay una cadena grande, ¿no es cierto?, de personas. Bueno, el mundo donde tú vas construyendo, ¿no es cierto?, una mentalidad muy individualista, especialmente en el caso de la psicología, se habla mucho, ¿no es cierto?, de la niña emperatriz o el niño rey o el niño emperador, que es formado desde muy temprano como alguien que se debe solo a sí mismo y que tiene tantos méritos con esta hiperpositividad, ¿no es cierto?, personal que va a arrasar en el mundo y va a ser dueño del mundo. O como dice, ¿no es cierto?, se va a comer el mundo. ¿Ya? Y el Papa lo que nos dice es que para poder superar esa mentalidad individualista, bueno, hay que volver a amar el bien común, volver a amar el bien común, el bien para todas las personas, no solo individualmente. Es la dimensión social, dice él, la que nos une, ¿ya? Y cada uno, ¿cierto? Al final dice una frase muy hermosa, dice, es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo. Y al mismo tiempo, dice él, no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona, ¿ya? Lo quise poner aparte, ¿no es cierto?, este sentido social, porque es algo que el Padre Hurtado, en el texto Humanismo Social, le destina un espacio, y hablaba mucho de este sentido social, que es el ponerse en el lugar de los demás, el poner en práctica para los otros lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo mismo, ¿ya? Hoy día en psicología eso, ¿no es cierto?, lo llamamos como empatía. Entonces, desde el extraño, desde la amistad social, desde el sentido social, se va construyendo esta mejor política. Lo cuarto, desde una mirada integral, desde una mirada, ¿no es cierto?, donde consideramos a la persona en su integralidad y no solamente desde una mirada económica, ¿ya? Algo de esto ya estuvo incipiente, ¿no es cierto?, en alguna de las intervenciones y en una de las cartas del Papa Juan Pablo II, y también Benedicto habló, ¿no es cierto?, sobre esto, y es cómo logramos que ese homus economicus eh, deje de ser solo centrado en la posesión de los bienes, en lo eficiente que puede hacer, y comience, ¿no es cierto?, a salir de ese eficientismo tecnocrático que nos dice el Papa,
para poder ser comprendido en toda su realidad. Leyendo esto, especialmente el número 177 de la encíclica, me recordaba hace muchos años atrás, por la realidad que vive una de nuestras hijas, nos tocó visitar un centro de personas ciegas y sordociegas en Alemania, en Stuttgart, y al terminar de visitar el centro pasamos por una tienda que tenían ellos, tenían una fábrica de escobillas, donde había una persona muy parecida a un compañero de nuestra hija, que además de tener dificultades de visión y de audición, tenía dificultades motrices, y él estaba a cargo de la tienda. Y el ritmo de atención que él tenía, por supuesto, no era el ritmo de atención que puede tener otra tienda. Y yo lo miraba y decía que increíble, a uno le provocaba como ansiedad, entre comillas, lo lento que él podía atender, porque en el fondo no era lo lento, era el ritmo de atención, y quería que fuese más eficiente en la presión que tenemos todos por esa eficiencia, que al final termina atentando fuertemente contra la dignidad humana. ¿Ya? En este mundo, ¿no es cierto?, que tenemos tanta tensión con esa eficiencia, bueno, debemos ir cambiando esa visión, porque al final no vamos a lograr un desarrollo integral si solo esperamos, ¿no es cierto?, que las acciones sean altamente rentables cuando nos vinculamos con otros. Esto también ocurre en el mundo de la política, el que tú le destines tiempo a otros. ¿Ya? Hoy aprobamos una de las normas en la Comisión de Ética y tuvimos una buena deliberación, y yo fui una de las personas que votó a favor de ese artículo, porque la manera en que los pueblos originarios quieren llegar a acuerdo para elegir una persona para ese comité de ética tiene un recorrido bastante más largo en el acuerdo que lo que puede tener otro grupo de personas que a lo mejor tenemos una presión occidental por la eficiencia y la rapidez en las decisiones que puede terminar atentando contra un proceso bien hecho que nos dé seguridad después en las decisiones éticas que se vayan tomando. Entonces, la mirada integral implica ver al otro, a la otra, en su integralidad como ser humano, y no solamente verla de cuán rentable es, cuán productivo es, o cuánto, ¿no es cierto?, esa persona puede aportar a la sociedad. El quinto punto que puse acá, ¿no es cierto?, es cómo miramos esta mejor política desde los derechos humanos. Desde los derechos humanos. El Papa se pega una analizada muy fuerte, ¿no es cierto?, en torno a esto. Esto ha generado tensión dentro de la Iglesia porque él habla de estos derechos humanos fundamentales y dice que los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. Hay que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de la persona humana. Entonces, esta mejor política, en este quinto punto, ¿no es cierto?, hay que hacerla desde una mirada de los derechos humanos. Y para concluir, colgándome, ¿no es cierto?, de esto último del Papa, ¿no es cierto?, cuando habla de la fragilidad, bueno, esto hay que hacerlo, dice él, desde los últimos. ¿Ya? Hay que hacer esa política desde los últimos, con un amor preferencial por los últimos, dice. Ese es el corazón del espíritu de la política. ¿Ya? Son acciones que se realizan a favor de ellos. Y dice que solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que la lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, ¿ya? Respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad, dice él. Estos son los 6 puntos. O sea, la mejor política, este amor y bien común que insiste tanto el Papa, se hace desde el extraño, desde la amistad social, desde el sentido social, desde la mirada integral, desde el reconocimiento de los derechos humanos y desde los últimos. Y se hace, ¿no es cierto?, como ustedes lo ven
transversalmente en esta encíclica y sobre todo al final desde el diálogo, ¿ya? Es difícil combatir, ¿no es cierto?, la cultura del descarte si no se hace desde la cultura del encuentro. Y esa cultura del encuentro implica diálogo. Y una de las mayores dificultades que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, en la política, pero también en el mundo, en la familia, en el mundo universitario, en todos los espacios, es justamente esa posibilidad de dialogar, ¿ya? Tenemos grandes barreras para ese diálogo, por las razones que puse al inicio, que yo creo que son las tensiones que vivimos en el encuentro con las otras y los otros. Eh, También en el mundo intelectual, ¿ah? A mí me tocó, ¿no es cierto?, en el doctorado ver experiencias tristes de diálogo, ¿no es cierto?, cerrados ya entre personas por historias de dolor comunes en el mundo académico. Y uno, claro, lo mira y dice, ¿es posible? Bueno, es posible, sí, porque se van produciendo las historias de dolor cuando se encuentran y se provoca mayor dolor, al final esos abismos se amplían. Piensen ustedes en la política, ¿ya? Eh, y el diálogo va generando, y con esto concluyo, lo que ha ido generando en la Convención Constitucional. Si alguno de ustedes se mete a lo mejor con una cámara oculta y se hace pasar por uno de nosotras, de nosotros, y se va metiendo en nuestras comisiones y va viendo lo que va ocurriendo dentro de las comisiones, es bien fome, a lo mejor no va a vender mucho. No es fome para mí, es espectacular para mí, porque se va generando el diálogo que permite el encuentro y la construcción común. Pero claro, no se genera lo que podría ser a lo mejor un hecho noticioso de maltrato, de insulto, de ofensa, ¿no es cierto? Eh, Uno de los ejemplos quizás más duros de esto es que uno de los mejores discursos que se ha visto en el hemiciclo lo hizo Tiara Aguilera, que es de Rapa Nui, abogada ella, y lo hizo como vicepresidenta en un momento muy tenso, ¿no es cierto?, que estaba viviendo en la Comisión de Derechos Humanos, hablando del respeto a los derechos humanos. Tuvo poquita difusión, ¿ya? Siendo que fue un discurso que nos conmovió, que nos removió, porque no estábamos preparados para ese discurso. Ella pidió intervenir en mi ciclo al inicio de la sesión, pero la imagen también era impresionante y tampoco se reportó. En ese momento no estaba Jaime Baza, entonces las dos personas que encabezaban esa sesión plenaria eran Elisa Loncón y Tiara Aguilera. Cuando uno en el hemiciclo se iba a encontrar, ¿no es cierto?, con una persona de un pueblo como el Rapa Nui y otra, ¿no es cierto?, de un pueblo que viene, ¿no es cierto?, mapuche, del Gualmapu, en la testera de la Convención Constitucional, ¿ya? Y eso, claro, lo que tiene de revolución el establecimiento de un nuevo diálogo, no tiene la noticia impactante, ¿no es cierto?, a lo mejor que puede ser una discusión, una pelea o que alguien se insulte. Esa construcción es la que estamos, yo creo que, haciendo, y yo creo que de mi punto de vista como psicólogo principalmente, algo como sociólogo, ¿no es cierto?, yo he percibido hace mucho tiempo que la construcción de un pacto social tiene que establecer un delicado equilibrio entre la libertad individual y la seguridad colectiva. Y yo creo que ese delicado equilibrio es el que los países buscan, y los países que lo han ido encontrando tienen pocos partidos de extremo. El grueso de las personas están en los partidos de centro que se diferencian, pero al final comienzan a dialogar mucho más y a acordar tareas, ¿no es cierto?, comunes de todo el mundo político que son a mediano y largo plazo, y las van dejando fuera de la tensión política cotidiana porque entienden que eso es lo que le permite vivir dignamente a las personas. Es lo que hay personas que no les gusta cuando yo asocio a que la construcción de la solidaridad no se hace desde la espontaneidad, puede surgir desde la espontaneidad. Pero si esa solidaridad espontánea no se va institucionalizando en las sociedades, en las familias, en las comunidades, bueno, al final, ¿no es cierto?, no es solidaridad, porque se priva a esa solidaridad de una de sus almas, que es la justicia. La otra alma es el amor, pero se la priva, y al privarla esa justicia dejó de ser solidaridad, porque quiere decir que yo no estoy construyendo algo que efectivamente modifica una sociedad altamente desigual en el origen, ¿no es cierto? Y que quiero que a través de la trayectoria vital de las personas, ese origen desigual se vaya, ¿no es cierto?, aminorando, producto de la acción de una comunidad que decide que eso que
es privativo de libertad para las personas, por esa desigualdad, especialmente para las personas, ¿no es cierto?, que están muy distanciadas de otras. Bueno, lo tenemos que ir aminorando a través de compromisos colectivos, y eso es la institucionalización de la solidaridad, lo que han hecho, ¿no es cierto?, tantos países, y lo que el Papa a través de esto también nos invita. Esos son los comentarios que tenía para poder hacerlo, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Benito. Bueno, damos paso a las palabras también. Quien quiera hacer alguna pregunta, comentario. Creo que ha sido sumamente motivador la intervención de Benito, tanto los puntos muy interesantes sobre la encíclica, así como su propia experiencia de irnos contando el proceso de construcción difícil que es todo proceso constituyente. También pueden ir dejando en el chat. Bueno, agradezco a nuestro decano que también nos estaba acompañando ahí contrarreloj y también dejó su agradecimiento en el chat. Pueden activar sus audios o dejar, si alguien no puede activar los audios, porque no sé en qué condición nos habrá dejado el soporte técnico, también pueden escribir en el chat sus preguntas, comentarios. Bueno, mientras van preparando alguna pregunta, yo quiero preguntarte, Benito, a propósito de una expresión que utiliza el Papa en la encíclica, de la energía, el torrente de energía moral. Y veo que, a propósito de la participación social, y creo que esta experiencia que estás teniendo de la convención, a mí me recuerda a esto. Esta palabra lo veo en la convención, torrente de energía moral. ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? ¿Qué connotaciones de esta energía, este torrente de energía moral estás encontrando? Algunas cosas ya las has compartido, pero Sí. si quieres añadir algo más. A ver, yo creo que el torrente de energía moral al cual se refiere el Papa, por lo menos en mi experiencia personal, se desata cuando se comienzan a bajar las barreras de prejuicios entre nosotros. En el ambiente, ¿no es cierto?, dentro de la convención, y imagino que en el mundo político igual, ¿no es cierto?, a las personas que han participado en el mundo político, y algunos se han desilusionado, yo digo que hay tantas barreras que no podemos hacer coincidir, ¿no es cierto?, ese torrente personal y sumarlo a otros torrentes para que vaya modificando la manera que tenemos de vincularnos entre nosotros. Ese torrente creo que se fue desatando progresivamente antes de la convención, antes del 18 de octubre, por innumerables movilizaciones que nosotros presenciábamos, ¿no es cierto?, trabajando ahí al lado de Plaza Dignidad, presenciábamos casi todas las semanas o casi todos los meses. 15, 20 años antes veíamos estas manifestaciones que ponían en juego un torrente de energía moral de personas que tenían cercanías de vida, pero después esas cercanías de vida se vincularon a otras vidas y se fue armando un torrente mayor. Cuando a mí me preguntan la escritura de la Constitución, yo digo la escritura de la nueva Constitución partió el día del discurso del presidente Elwin en el Estadio Nacional. Allí se comenzó a escribir la nueva Constitución. Porque, ¿qué es lo que ocurrió en ese momento? Comenzó una reflexión acerca de cómo estábamos atados con la Constitución anterior. No explícita, porque las personas no tienen por qué explicitarlo, ¿no es cierto? Pero sí lo podíamos ver en cómo construimos nuestras ciudades, por ejemplo, de manera segregada, ¿ya? Cómo construimos el modelo educacional, mercantilizado. Cómo construimos nuestra salud, mercantilizada. Cómo construimos el sistema de pensiones, antisolidario. ¿Se fijan? Entonces, no es que la persona decía que eso estaba vinculado con la Constitución, no lo podían decir. El torrente de energía moral fue tapado, de esa energía colectiva, fue tapado en la decisión que tomó la dictadura cuando asumió en la Constitución el modelo de la reforma económica que se había iniciado en los 70. La Constitución encarna ese modelo. La gente me dice que no, los constitucionalistas de derecha me dicen que no. Bueno, analícenlo. Cuando tú repliegas al Estado y escuchan, ¿no es cierto?, a uno de los principales ideólogos de la Constitución que dice queremos un Estado chico que se meta poco, bueno, lo que tú estás diciendo es
yo quiero, ¿no es cierto?, que cada uno tenga su vida, la vida privada, que se la arregle y verá cómo funciona un negocio, a mayores, entre comillas, libertades, que siempre son para los que tienen poder, ¿no es cierto?, acceso, conocimiento y vínculos, yo voy a provocar, ¿no es cierto?, un mayor desarrollo económico, por supuesto, económico, con alta concentración. Pero no se expandieron las libertades individuales. Entonces, las libertades individuales se expanden cuando tú haces que el torrente sea un torrente colectivo. Y yo creo que lo que estamos construyendo entre nosotros y nosotros es un torrente colectivo. Con dificultad, por supuesto que sí, la gente mira desde afuera y dice, uy, se salieron de la lista del pueblo, se salió este, o los socialistas están más cercanos al Frente Amplio, pero sí, no son esas las lógicas adentro. Nos toca trabajar en comisiones. Las personas pueden estar más o menos cercanas, todos venimos de historias distintas. Sobre todo el mundo independiente, si ustedes lo analizan, es muy diverso, muy diverso. Hay gente que le provoca ansiedad, eso a mí no me provoca ansiedad. El otro día, ¿no es cierto?, un connotado economista decía que la convención no era representativa de la sociedad, porque en la sociedad no habían tanto abogados, no sé, dio una larga lista en un artículo que escribió. ¿Y por qué tiene que ser absolutamente representativa si la Constitución es para que las nuevas generaciones puedan vivirla? Entonces, no tiene por qué cubrir todas las edades, pues. Cubre un poco las edades, pero yo voy a vivir muy poco esta Constitución, Bernardo de la Maza va a vivir muy poco y Agustín Esquella va a vivir menos todavía esta Constitución. Pues seguramente va a morir no sé cuántos años más, ojalá que dure harto, no sé, en su vida, pero ¿quiénes van a usufructuar? ¿Quiénes van a poder vivir esta Constitución? Bueno, en general son los que están en la convención que tienen, ¿no es cierto?, menos de 40 años. A esas personas les va a tocar y tienen que armarla tan bien que la generación de ella y de ellos pueda decir, pucha, logramos cambiar la manera de vincularnos en el país. Logramos que ese torrente moral, ¿no es cierto?, que movilizó a los estudiantes, que movilizó a tanta gente, hoy día ya sea parte de nuestro pacto ciudadano y después de nuestras leyes e instituciones. Ese entendimiento a las personas de mi generación cuesta, porque las personas de mi generación, ustedes saben, ¿no es cierto?, los mayores de 50 o los mayores de 60, no yo, pero muchos, tienen altos prejuicios, creen, ¿no es cierto?, que los más pobres son pobres porque son flojos, creen, ¿no es cierto?, que son alcohólicos, creen que las oportunidades se basan solo en relación al mérito, y te pasan diciendo, ¿no es cierto?, muchas veces quieren que todos se lo regalen. Es como cuando tú quieres ser justo, te dicen, le estás regalando cosas a los otros, como si el mercado determinara, ¿no es cierto?, que lo justicia. Si el mercado no te permite pagar un salario mayor, y si tú lo pagas, quiere decir entonces que estás alterando las leyes del mercado, ¿ya? Bueno, en algunas personas eso ha ido cambiando hoy día, pues están dando cuenta que es un absurdo eso, y porque al final genera inclusive un daño económico a los países, ¿ya? Ese torrente yo creo que va, por eso el Papa, y me gusta lo que acabas de preguntar, porque que me gusta mucho esta enseñanza cuando nos invita a ensanchar el corazón. O sea, sin ensanchar el corazón ese torrente no ingresa, porque el torrente que implica, bueno, que tú renuncias a ti mismo. Si tienes que renunciar a los circuitos de poder, tienes que renunciar, ¿no es cierto?, a aquellos lugares donde tú te afirmas, ¿no es cierto?, y que en el fondo son los lugares que te hacen diferente a los demás, ¿ya? Que aprendimos a lo mejor desde la niñez o que nos enseñaron, ya nos enseñaron. Si tú llegas allá, eres diferente. Porque esto no es solo para personas que podemos estar en el estrato medio alto de Chile. Acá al lado, ¿no es cierto?, donde vivimos nosotros, que una población grande, un sector grande en La Pintana. Bueno, una de las primeras frases que aprendí era, no hay peor capataz que el que viene de la misma población, ¿ya? Y no solo eso, llegando a Haití, leyendo la historia de Haití las primeras veces hace 20 años, dos textos muy fuertes de Haití escritos por haitianos, me daba cuenta que al final los que torturaban a los esclavos eran esclavos también, que le llamaban los libertos, que le iban dando a los franceses libertad para poder someter a los propios esclavos, ya no lo hacían los franceses directamente, ¿ya? Entonces, eso requiere un cambio en el vínculo que establecemos entre nosotros, y eso es, por supuesto, un torrente moral, y el torrente moral parte, bueno, de que yo reconozca al otro. Esto el Papa lo repite tanto, pero en Chile lo tenemos con Humberto Maturana. Humberto Maturana esto lo insistía. De hecho, una de las frases de Humberto Maturana que yo repito mucho, porque cuando tú te metes en política, tú partiste pensando A y no puedes dejar de pensar A, porque si dejas de pensar A, eres un traicionero. ¿Y cómo no vas a dejar de pensar A si descubres nuevas cosas? ¿Serías un traicionero de tu conciencia si conociendo nuevas realidades no comenzaras a pensar Z, o no comenzaras a pensar M, o no comenzaras a pensar X?
O sea, cuando se me pide a mí que yo reconozca la dignidad de los demás y que la dignidad se haga costumbre, bueno, cuando camino, como caminé, ¿no es cierto?, el 2019, después de octubre, desde Santa Rosa hasta la Plaza de Dignidad, todas las mañanas cuando me bajaba de la micro, a las 7 de la mañana, y veía los rostros de muchas personas pegados con un balazo en la cabeza. Esa no es hasta que la dignidad se haga costumbre. Es demos vuelta a la tortilla y ahora liquidemos a los que consideramos enemigos. ¿Ya? Eh, bueno, esa manera de hacer política, ¿no es cierto?, desde la amistad social, eh, tiene esas cargas culturales que nos llevan a considerarnos enemigos y que si una persona comienza a cambiar su manera de ver la realidad, es considerado un traicionero. Entonces, claro, hay estancamiento y no hay modificación a partir de la realidad. Por eso yo partí con esta frase del padre Hurtado, que era el cómo toda reforma social implica una reforma también de la conciencia. Gracias, Benito. ¿Otras preguntas o comentarios? Nuestros estudiantes siempre me da cosa que se queden y no queremos hacer nosotros preguntas antes para que también tengan y se sientan también con la posibilidad de hacer preguntas o comentarios. Así que si alguno tiene alguna pregunta. Hay una aquí en el chat, la dice Sergio Torres, y él dice, ¿qué aspectos de la mejor política propondrías para sanar la política en su aspecto más institucional? Bueno, hablé de Sergio y para todo esto me tocó hablarlo porque me tuve que meter en estos 3 años, 2 años, ¿cierto? Que me tuve que meter harto. Eh, yo participé en la Comisión Engel y ustedes saben, uno de los aspectos para sanear la política fue que los partidos tenían la obligatoriedad de hacer los refichajes. Y los refichajes era bien exigente, como corresponde, como nos toca a nosotros hacer los patrocinios, que era o firmabas ante notario o haciendo uso de tu clave, ¿no es cierto? Como le tocaron ahora también a los que están inscribiendo sus candidaturas con patrocinio, candidaturas de todo tipo, tenías que hacerlo haciendo uso de tu clave a través de Internet. Bueno, y como no estaban alcanzando al llegar a inscribir a todas las personas de los partidos, vulneraron eso con un acuerdo con el CERVEL. Entonces se mandaron las fotocopias de los carnés, por fax, todo eso. Ese es el escándalo, ¿no es cierto?, de los refichajes ilegítimos. ¿Ya? En una de las comunas, ¿no es cierto?, de la zona sur de Santiago, un partido tiene el 10% de su padrón electoral. O sea, imposible. Es imposible que tenga el 10% de su padrón electoral. No quiero criticar a ese partido porque lo pueden haber practicado muchos partidos. No me quiero meter en esa pelotera porque me imagino que hay harto tejado de vidrio en esto. Quizás no para todos. También puedo ser injusto, quizás otros partidos lo hicieron diferente. Entonces, uno de los aspectos es trabajar, y ojalá lo podamos hacer también desde lo que acordemos dentro de la Constitución, el saneamiento, ¿no es cierto?, del aspecto institucional. Lo segundo es que ya no podemos seguir en la democracia representativa, ya tenemos que meternos en instrumentos de una democracia más participativa, ¿no es cierto?, deliberante, ¿no es cierto? Y eso, bueno, tenemos que tomar ejemplos de lo que han ido haciendo otros países. Eh, todo lo que podamos levantar como iniciativas populares de ley, los referéndums que se puedan hacer. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero una de las hipótesis que hay detrás de esto, a lo mejor alguno de ustedes lo ha estudiado, es que tú cuando vas aumentando la frecuencia de las elecciones, las personas se sienten que inciden en los países y comienzan a votar más y a participar más activamente en la política, ¿ya? Y aumenta el deseo de querer colaborar. De hecho, en nuestra comuna se había votado muy poco, el aumento de votación que tuvimos fue muy grande en nuestra comuna para el plebiscito, y la gran mayoría de los aumentos fueron los jóvenes, y la gran mayoría de esos jóvenes fueron mujeres, ¿ya? No la totalidad, pero una gran mayoría. Eh, entonces, hay que buscar un mecanismo que permita que las personas se sientan participando siempre, perdón, no se sientan, participen siempre activamente en política. Y lo tercero, mi opinión personal, en el grupo donde yo participo, ¿no es cierto?, en el colectivo donde yo participo, habíamos hablado de atenuar un poco el presidencialismo actual. Yo lo que he leído y estudiado en estos 2 años, especialmente un texto que salió hace poquito, que uno de los coautores es Francisco Soto, un constitucionalista de la Chile. Cuando tú ves las tendencias constitucionales en el mundo para provocar que la ciudadanía participe más activamente y efectivamente sienta que está en el poder, colaborando con la construcción del poder, es el parlamentarismo, ¿ya?
hay algunos constitucionalistas de Chile que me remiten al parlamentarismo, ¿no es cierto?, de inicio del siglo XX. Yo digo, si no tiene nada que ver, si en ese momento, ¿quiénes dominaban Chile? Primero, el 50% de Chile no podía votar, que eran mujeres. Y después del otro 50%, ¿cuántos votaban? ¿El 20%? ¿Quiénes tenían el poder? Se mostró, ¿no es cierto?, en la guerra civil quiénes controlaban el poder, cuáles eran los grupos que estaban allí vinculados. Entonces, eso no lo podemos hablar como parlamentarismo, puede haber tenido cosas buenas y malas, pero no era un parlamentarismo como el que se habla hoy día, como el que se ha construido hoy día. Y el parlamentarismo, para mí, tiene dos cosas. Le quitas al presidente ese rol monárquico. No sé si les da un poco de vergüenza esto que, asumiendo un presidente, lleguen estos presidentes del mundo, llegue el rey de España, como acaba de pasar en Perú. Lo encuentro insólito. Pero si la persona que va a gobernar es un ciudadano como nosotros, que tiene que gobernar un tiempo y hacerlo bien. El presidente de Costa Rica, no sé si esto o lo anterior, hizo sacar todas las fotos de él de todos los edificios públicos y de todas las escuelas. Él es un funcionario público que tiene una pega y tiene que hacer la pega en ese tiempo y la tiene que hacer bien. Bueno, el parlamentarismo te permite eso. Puedes tener un régimen mejor como el de Portugal, ¿no es cierto?, pero donde ese primer ministro no termina siendo un monarca, sino que una persona que responde a un plan, ¿no es cierto?, que ha presentado la ciudadanía lo acepta y generalmente, ¿no es cierto?, por los sistemas de elección, no generalmente, tiene, ¿no es cierto?, un apoyo de una mayoría parlamentaria, ¿ya? Y logra llevar adelante, ¿no es cierto?, ese plan que se ha comprometido y se van aminorando estos extremos, ¿ya? Tú vas metiendo a las personas en corrientes políticas más transformadoras permanentes, donde se van haciendo responsables de esas transformaciones y no a partir de las locuras. Bueno, y por lo último que quería señalar es que yo creo que no hemos tenido en ningún momento de la historia de Chile un momento tan grande de educación cívica. Por lo menos a mí no me había tocado. No sé si alguno de ustedes, a lo mejor alguno que es mayor que yo, le habrá tocado. Pero yo no recuerdo en la historia de Chile un momento de educación cívica como el de ahora. Yo nunca había asistido a tantos coloquios, a tantas charlas. Por Zoom, por ejemplo, me tocó Colegio Grande de los Salesianos, ¿cierto?, Gran Avenida, la otra vez, con más de 150 alumnos hablando de esto. O sea, nunca me habían invitado a hablar de la Constitución, o sea, hablar de los poderes del Estado, que te hagan preguntas de los poderes del Estado, que te hagan preguntas de cómo ha evolucionado los gobiernos en Chile. O sea, yo creo que si ustedes me preguntan cómo a lo mejor mucha de la academia puede colaborar en esto, no soltemos esta educación cívica, no la soltemos. O sea, volvamos a revalorizar también la política desde la participación en la política, no desde el estar en algún cargo público, desde la participación en la política, desde cómo yo estoy participando en mi comuna. Porque si yo no participo en mi comuna, ¿cómo voy a ir después a exigir, ¿no es cierto?, a una persona que está en Valparaíso algo que yo no hago en mi comuna? Yo le exijo a una persona que está en Valparaíso que haga una buena política de vivienda y no quiero tener un campamento en mi comuna, quiero que se vaya a otra comuna. Bueno, quiero que las personas vivan dignamente, bueno, tienen derecho a vivir en mi comuna, que tengan vivienda en mi comuna. Bueno, eso solo se logra a través de la educación. Las familias no lo van a hacer, porque las familias en general en Chile todavía están, ¿no es cierto?, en esta carrera del estatus social, que es muy dura, muy dura. Vénganse para acá, váyanse a cualquier lado. Yo digo, eh, esta ansiedad de estatus que tenemos en Chile, que causa tanto daño, a lo mejor no la tiene el 0,1% de los chilenos, pero después el 99% de las personas en Chile lo tenemos, a lo mejor también en otras partes del mundo, y causa muchos problemas de salud mental. Hay un texto del 2019 maravilloso que a mí me conmovió, que es de dos personas que vengo siguiendo hace mucho tiempo, de dos autores británicos, Wilkinson y Piquet, que hablan de cómo la desigualdad impacta en la salud mental. Es un texto de desigualdad, pero dentro hay un capítulo dedicado a la salud mental. Entonces, yo creo que allí, Sergio, y para el resto, ¿no es cierto?, que está conectado todavía, yo creo que hay que reflexionar nuevamente de cómo tenemos que modificar la manera de que las personas participen activamente en las decisiones que los involucran. En los territorios, lo que es muy bajo. Yo que llevo años aquí en la Comuna de La Pintana, llegamos hace 33 años, llegamos y había 5 partidos políticos, muy activos, porque recuerden ustedes, era el término de la dictadura. Me tocó estar a cargo y a lo mejor Sergio también participó, ¿no es cierto?, en el proyecto Belén, que controló los lugares de votación esa noche. Y nos tocó trabajar arduamente, ya me tocaba La Pintana, no teníamos hoy día tenemos celulares, pero en aquella época habían unas radios que nos pasaron, ¿no es cierto?, la iglesia, la conferencia episcopal o
o el arzobispado, ¿no es cierto?, para controlar lo local y que no hubiese fraude. Y ahí me tocaba controlar a gente de la iglesia que habíamos puesto en todos los locales de votación de La Pintana. Yo venía llegando de Italia, de estudiar en Italia en febrero, y esto ocurrió, ¿no es cierto?, 6 meses después, 8 meses después, y tenía que recorrer con la sospecha de los curas que estaban acá, porque yo podía ser un infiltrado, venía de la clase alta a vivir acá, entonces podía ser sospechoso, ¿no es cierto? Y cuando tú te metías, había actividad política. ¿Y qué es lo que es la actividad política? Bueno, había un fuerte deseo del bien común, un fuerte deseo del bien común, de reposicionar el bien común en el corazón de la política, pero no nos habíamos dado cuenta que ya el modelo que se nos había implementado había metido quizás un poco en el corazón, pero sí en la cabeza de todas las personas en Chile, la ansiedad de estatus. Y poder derrotar la ansiedad de estatus para hacerla competir con la política, yo creo que es casi imposible, porque te cebaste con la ansiedad de estatus. Entonces, al que le va mal es culpa de él. No que hay carencia de oportunidades o que hay injusticia, es culpa de él. Y lo castigo, ¿ya? Son los flojos que quieren que les regalen todo, ¿ya? Y hoy día no queda ninguno de esos partidos, quizás todos que tienen un poquito de participación, pero casi no quedan partidos. A uno me invitaron, eran 15 personas que estaban en una sala, el otro, que era uno de los fuertes partidos de acá, ¿no es cierto?, que el comunista, que ustedes vieron, esta fue la comuna donde con pocos votos, pero ganó Jadwe, ¿ya? En la primaria, hoy día son pocos, y algunos han dejado también ese partido, ¿no es cierto?, y desde partidos de la derecha, la UDI Popular, Renovación Nacional, bueno, la ADC, el PS, el PC, bueno, tú ves la fragilidad que tienen hoy día, ¿ya? Eh, entonces, los partidos tienen que volver al territorio. Y cada vez que me critican los partidos cuando yo hablo en contra de los refichajes ilegítimos, me empiezan a dar un montón de razones. Le digo, bueno, ¿y quién ha vuelto al territorio? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muéstrame dónde están, pues. ¿Quién está trabajando? Perdonen que me alarguen esto, pero creo que es un tema clave para el futuro de la política en Chile. Excelente, Benito. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo solamente quería hacer una pregunta. Norbert Lechner dice que es importante siempre para el estudio de la política, el estudio también de los temores. Quería preguntarle, Benito, ¿qué temores le genera a usted el proceso constituyente? Si le genera algún temor. Bueno, siempre uno tiene temores, pero yo creo que todavía son pequeños, a lo mejor van a ser más grandes después, porque todavía hay mucha ilusión. Yo me voy en transporte público para allá desde La Pintana todos los días, me queda muy cerca, me demoro muy poquito y me cuesta muy barato, porque como el sistema está conectado, pago el primer bus, 720 pesos, me bajo y cuando entro al metro pago 10 pesos, o me sale cero a veces. Entonces, cuando me comparo con otros constituyentes que van en auto, tienen que pagar estacionamiento, todo, yo digo, me demoro menos que ellos la mitad de tiempo y me voy en transporte público. Y bastante bien. Entonces me voy con mucha ilusión siempre. Tengo gran energía. Sergio algo me conoce, tengo mucha energía para el trabajo, entonces tengo esa ilusión. ¿Qué temores quizá? Bueno, uno de los primeros temores que ya está ocurriendo y que yo creo que ya se está minorando es el efecto de las elecciones tan frecuentes que tenemos, ¿no es cierto?, dentro de la convención. Yo creo que hay una contención de eso, porque como somos tantos independientes, los otros que están en las tensiones políticas han tenido que aminorarlo. Entonces ustedes ven que hay harta gente que ha dicho, oye, no quiero que me metan en esto. Yo, por ejemplo, soy una persona que firmé un patrocinio por Diego Ancalao, a quien conozco hace mucho tiempo, profesor, eh, y no necesariamente voy a votar por él, si es que él queda en la papeleta. Pero él como independiente, yo siento que, como me tocó a mí buscar firma, yo le dije, yo te voy a apoyar. Y seguramente otra gente que lo apoyó también con su firma, ya con su patrocinio, para que pueda estar en la papeleta, ¿ya? Pero no me voy a involucrar en la competencia electoral, ¿ya? De hecho, el movimiento en que yo participo, algunos querían eso, pero eran muy poquitos, y por supuesto no fue aceptado. Tenemos que trabajar para la Constitución. Ese fue el compromiso que establecimos con la sociedad, y es muy cortito el tiempo para hacerlo, ¿ya? Entonces, ese es un temor, ¿ya? Como el temor que me provocó que juntaran las elecciones. Me hubiese gustado tener una elección solo de convencionales, de constituyentes, pero bueno, la pandemia hizo que se juntaran, no podemos modificar, ¿no es cierto?, su seguridad y hubo que juntarla. El segundo temor es que yo creo que los grupos que a veces son intransigentes, que hoy día tenemos un grupo quizás que le ha costado más involucrarse porque viene del rechazo, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que le va a costar involucrarse,
o otro grupo que puede venir, ¿no es cierto?, de no haber firmado el pacto por la paz, pero a ese grupo no le ha costado tanto, por lo menos trabajamos con algunos de ellos, tampoco a varios del otro grupo tampoco le ha costado. Pero ustedes acaban de ver una carta que envió ese grupo, ¿no es cierto?, que la firmaron algunos y algunas en relación a los pueblos originarios. Y si ustedes leen la carta, es una carta, o sea, firmable, totalmente firmable, porque es lo que se pone allí es una intención genuina, ¿no es cierto?, de sanar todo eso. Pero claro, hay que mirar la historia para poder sanar, hay que reconocer lo que ha ocurrido también para poder sanarlo. Entonces, el segundo temor es que eso en algunas personas los polarice, no en el grupo general, yo no tengo dificultad, pero eso, claro, tensiona. Yo soy de los que trato de no sentirme atacado cuando se dicen algunas de esas cosas, ¿ya? Me acuerdo siempre de los acuerdos toltecas, no sé si alguno de ustedes los conoce, ¿no es cierto? Que hay uno de ellos que dice no te tomen nada personal, así como toma distancia, ¿ya? Y lo he practicado harto eso, sobre todo cuando han venido ataques en los cuales me podría sentir tocado por mi historia de vida. El tercer temor, ¿no es cierto?, es que no nos alcance el tiempo, ¿ya? Y por eso estamos trabajando mucho. Yo soy de los que trabaja muchas horas hasta tarde porque queremos que nos alcance el tiempo. Ojalá 9 meses y si no, 12. Si no nos alcanza el tiempo, seguimos con la constitución actual. O sea, ese 80% de personas que votó por una nueva constitución y que votó también por una convención constitucional no logró su cometido, ¿ya? Entonces, una desilusión también grande. Bueno, y el último temor, perdón, y el penúltimo temor es que en el plebiscito de salida sea rechazado, ¿ya? Y por eso necesitamos trabajo territorial, porque necesitamos irle contando a la gente lo que estamos haciendo. Hoy día la Comisión Provisional de Descentralización salió a los territorios, pero tenemos que salir a trabajar. No es trabajo distrital, es trabajo territorial, porque me puede tocar en otro territorio. Me pueden invitar a Valparaíso, yo soy de acá de La Pintana, el distrito 12, pero el territorial puede ser, o me puede invitar algún compañero o compañera de un pueblo originario a dialogar al norte. ¿Se fijan? El otro día estuve con la diócesis de Calama, junto con otro compañero que es Félix Galleguillos, que es constituyente de los pueblos originarios, y estuvimos juntos por Zoom. O sea, el trabajo territorial, somos convencionales de todo el país, representamos un territorio, pero claro, pero fuimos elegidos por un territorio, pero estamos a servicio de todo el país. Y el último, quizás, temor, pero voy a trabajar duro para que eso no ocurra en las energías que me queden, ¿no es cierto?, después de este proceso. Tengo 62 años, entonces tengo todavía pila para trabajarlo para adelante. Es que en la próxima década vamos a tener que contar con un trabajo acucioso y ahí las universidades nos van a tener que ayudar para que cada norma constitucional aprobada y que esté en esa constitución, esa nueva constitución, baje de la mejor manera posible y pueda ser garantizada a través de leyes y esas leyes, ¿no es cierto?, vayan transformando los reglamentos, las normas, ¿no es cierto?, y creen nuevas instituciones. Eso va a ser un trabajo delicado. Por eso yo digo que la elección que viene ahora para los parlamentarios hay que hacerla mirando en que ellas van a ser la primera generación que les va a tocar comenzar a modificar el quehacer del Estado. El quehacer del Estado en Chile tiene que modificarse mucho. Y no es modernización, es modificación de la relación del Estado con la ciudadanía, ¿ya? Este Estado, ¿no es cierto?, republicano, que a lo mejor tiene mucho de herencia de los gobiernos radicales, bueno, hoy día tiene que ser otra manera de vincularse. Y que, bueno, fue impactado fuertemente por el neoliberalismo, entonces al final se transformó también en un Estado como que trataba con clientes, ¿ya? Entonces, esa modificación, eso está en nuestra cabeza. Entonces, para modificarlo, va a requerir una modificación también cultural fuerte en cada uno de nosotros. Y eso hay que acompañarlo desde el mundo educacional, para todas y todos nosotros, y también acompañarlo, ¿no es cierto?, bueno, del mundo del poder legislativo, porque si eso no se va haciendo, bueno, va a causar también una fuerte frustración en la ciudadanía, ¿ya? Entonces, ese último temor, en todos esos temores yo soy un involucrado activo. Yo me dediqué a esto y voy a dar mi última energía para que esto así ocurra. Hace poquito di una intervención donde hablé, ¿no es cierto?, de que las personas que tienen discapacidad tienen que ser tratados como titulares de derecho en la nueva constitución. Bueno, esa es una lucha, pero después de que quede en la constitución va a haber que luchar para modificar la ley y después de modificar la ley hay que modificar normativas y crear una nueva institución que no es el Senadi, es otra institución que no es un fondo que reparte recursos, es un ente que lo que hace, ¿no es cierto?, es llevar adelante procedimientos en el país que van modificando la manera de relacionarnos
con las personas que tienen discapacidad. Perdonen que me alarguen esto, pero esta parte, bueno, a ustedes les va a tocar, yo creo, mucho rol en acompañar este proceso, esto último que yo decía, porque seguramente van a haber observatorios que van a estar mirando estas modificaciones y ojalá nos vayan, bueno, vayamos todos picaneando fuerte para que se vaya realizando. Vamos a tener elecciones parlamentarias entre medio. Yo soy partidario de tener, de ser unicamerales, ¿ya? Y de que en una cámara tengamos representaciones regionales y representaciones como las tenemos hoy día, pero que haya un acento también para disminuir las desigualdades representativas de regiones, porque claro, si lo hacemos en relación a las cantidades de habitantes, Santiago se lo va a comer todo, ¿no? Tenemos que buscar una manera de poder, ¿no es cierto?, igualar también la representación regional, ¿ya? Y todo eso, bueno, va a tener muchos obstáculos, partiendo por muchos abogadas y abogados, ¿no es cierto?, que va a haber que convencerlos de que hay que cambiarlo para que nos tratemos más dignamente. Eso es. Muchas gracias, Benito. No sé si Justino o Sergio quieren decir unas palabras finales. Yo estoy muy agradecida, creo que al menos apunté 3 grandes retos para seguir como Escuela de Sociología repensando y en la formación de nuestros sociólogos y sociólogas. Por un lado, la importancia de institucionalizar la solidaridad, como bien nos mencionó. Por otro lado, contribuir como sociólogos y sociólogas a la modificación y ya no a la modernización del Estado, un rol en el que los sociólogos en décadas anteriores jugaron cartas importantes dentro de Chile. Y finalmente contribuir a desanclar de alguna manera estos mecanismos de reproducción de la ansiedad del estatus de la cual nos ha hablado. Así que como Escuela de Sociología, no más que agradecer los aprendizajes y la experiencia que nos ha compartido hoy día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, pues. Muchas gracias y que les vaya bien. Sergio no puede hablar, pero está sin audio, chao. Que les vaya muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, chao. A todas las Muy personas que bien. nos acompañaron también, chao. Gracias, chao.